las licencias que pueda haber por COVID. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver, primero una consideración general o contextual, ¿no? Está claro que la variante Omicron, mezclada aún con la Delta en la tercera hora, una de las características que iba a tener era el impacto en la fuerza laboral. Nosotros, el jueves de la semana anterior, tuvimos una reunión con la gente del Ministerio de la Producción, con el ministro de la Producción, la ministra de Salud, con los representantes de todas las actividades económicas de la provincia. Me refiero a industria, me refiero a la actividad agropecuaria, construcción, comercio, servicios. Con todos los representantes pusimos sobre la mesa cuál iba a ser el desarrollo que iba a tener que iban a tener los contagios. Pusimos sobre la mesa la necesidad de cumplir hacia el interior de los establecimientos con los protocolos sanitarios. Son los protocolos sanitarios que se elaboraron durante el año 2020. No tienen variantes en cuanto a lo que es la normativa para higiene, para distanciamiento, para ventilación, para todas las cosas que ya conocemos, pero sí la variante es que hay que volver a aplicarlos, digamos, porque durante mucho tiempo, o durante un buen tiempo, para ponerlo más razonablemente expuesto, está claro que al no haber casos, que al tener una situación como la que tuvimos, muchas normas se empezaron a relajar, digamos. Entonces, ¿qué planteábamos? La necesidad de volver sobre eso. Y después la colaboración, digamos, porque está claro que en una pandemia, digamos, la salida no es individual, represiva o estatal en el sentido punitivo, sino que es una salida colectiva que requiere colaboración de los actores públicos y requiere también colaboración de los actores privados. En el campo laboral hay una afectación que es evidente, no solo en la actividad privada, sino también en la actividad pública. En muchas oficinas del Estado se están intentando estrategias para poder cubrir los servicios, con mayor dificultad en algunas de ellas que han sido públicas, como por ejemplo en la empresa provincial de la energía, por la cantidad de contagios que se han registrado. Otras empresas están tomando estrategias como Agua, la empresa de agua de la provincia, para no tener afectación en el servicio. Lo mismo con los que tienen prestaciones directas con la ciudadanía, como el registro civil o las oficinas del IAPOS. Es decir, la afectación es evidente. ¿Qué tenemos frente a eso? Cumplir los protocolos y cumplir las normas de aislamiento, digamos. Hay plazos que ustedes saben que se han reducido, que eso es posible hacerlo también por el gran número de vacunados que tenemos en la provincia. Así se prevén instancias reducidas de 7 días de aislamiento para los casos positivos. Y bueno, todas estas normas hay que intentar implementarlas. La época del año en la que se está produciendo esta tercera ola tiene también algún impacto, en el sentido de que no son los meses que mayor actividad a pleno hay en el mundo productivo y laboral, sino que los meses de enero y febrero son meses que muchas actividades empiezan con esquemas de licencias anuales. Ahora, ministro, entonces, sí. ¿Cómo le va? Facundo González lo saluda. Muchas gracias por su tiempo. Tal, sé que tenemos unos minutos porque interrumpió la agenda para esta entrevista. Y ¿qué decir? A ver, existe un marco normativo, el tema de los protocolos, ya muchísimos lo conocemos, pero del otro lado hay un montón de trabajadores, empresarios, empleadores. ¿Qué pasa con la justificación de las licencias COVID?
¿Cómo funciona el tema de las licencias COVID? Uno tiene síntomas, tengo que ir a hacerme el testeo, tengo que dejar de ir a prestar tareas, tengo que avisar a la empresa. ¿De quién depende el tema de cómo se justifica la licencia COVID? Hay después un debate fundamental de lo que sucede del otro lado, ¿no? Que es el universo de si hay cobertura de la ART para el sector privado o no, algo que se dio en el 2020, 2021, pero este 2022 me parece que no sigue o no continúa. Vamos de a poquito. Justificación de licencias COVID. En ese caso puntual. No hay una norma para una enfermedad COVID en particular, sino que ayer rige la normativa de la ley de contrato de trabajo, digamos. Frente a una situación de enfermedad, uno lo que tiene que hacer es notificar al empleador. El trabajador tiene una carga concreta que es notificar al empleador. Notificar que está en una situación. Y el empleador tiene la facultad que establece el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la facultad de control. Entonces, allí, digamos, se tiene que resolver la cuestión. El trabajador notifica y el empleador controla que el estado de salud de la gente que esgrime una situación de enfermedad, digamos. En eso no hay una norma particular que diga en COVID funciona de esta manera, sino que dice notificación y control, que es lo que sucede para las enfermedades en general, ¿no? El tema es que para confirmar o no la enfermedad necesitas en este caso el testeo para bajar el tema de la demanda del nivel de testeo estamos notando, por lo menos llegan muchísimos mensajes de este lado, que se acercan a los centros de testeo principalmente para tratar de tener ese certificado que hay que presentar en el trabajo. ¿Eso es así? No, el trabajador que tiene síntomas, que está enfermo, tiene que notificar al empleador. Esa es la norma, digamos. La norma es la de la notificación. Y el empleador tiene la potestad de controlar que esa notificación efectivamente responda a una situación de enfermedad. Ese es el juego que existe normalmente y está normativamente previsto para la situación de enfermedad. Sabemos que estamos Ministro, ¿ustedes son conscientes que esto especial? ¿Ustedes son conscientes que esto en la realidad es para los trabajadores? Lo digo porque estoy, digamos, repitiendo lo que llega acá el mensajero. Muchos nos dicen que esto que usted dice que tiene sentido común y que es la lógica y que quizás muchos de nosotros entendemos, pero acá muchos nos están diciendo que no. Digamos, que les piden el certificado, que les piden... Pero, bueno, a ver, Geraldine, digamos, ¿qué puedo decir frente a eso? Yo le estoy invocando una norma. Claro. ¿Y pero qué hace el trabajador? Yo pienso en el trabajador. Invocar la ley de contrato de trabajo. El trabajador justifica salario notificando, Geraldine. Notificando justifica salario. Es decir, después lo que sucede, no solamente con estos casos, sino con un montón de casos en que no se cumple la norma laboral, existen instancias para hacer los reclamos, las presentaciones, pero la normativa laboral es esa. El trabajador percibe el salario con notificación de enfermedad. Después, no tiene la carga de llevar un certificado médico el trabajador. El trabajador con la notificación percibe el salario y el control está en cabeza del empleador. Esa es la norma. Ahora, ¿qué pasa? Esa es la norma. Sí, ¿qué pasa con el caso COVID? Que sí, esto es una particularidad, que si sos contacto estrecho tenés que estar aislado Notifica y no tenés notifica de la misma manera. Notifica de la misma manera. Soy contacto estrecho y frente a contacto estrecho hay una norma que dice que hay determinados días de aislamiento según tenga o no tenga síntomas, digamos. Es exactamente lo mismo. Ahora, ministro, hay una cuestión bastante específica que es el tema de la cobertura de la RT para las licencias COVID. En este caso puntual, muchas pymes ya de distintos organismos y agrupaciones de empresarios en Argentina están pidiendo y solicitando, bueno, que se revea el tema de por qué las RT no terminan cubriendo para el sector privado, excepto salud y fuerzas de seguridad, algo que venía haciéndolo en el 2020. Sí, hay un planteo para volver a ampliar, hay una previsión presupuestaria, hay que hacer una ampliación presupuestaria respecto de las prestaciones que tienen que hacer
las ART, digamos. Básicamente porque al ser una enfermedad profesional, el salario no lo paga la empresa, sino que lo paga la ART, y si hay alguna incapacidad derivada de la situación de enfermedad, también corre por cuenta de la ART. Hay un planteo en el Ministerio de Trabajo de la Nación relacionado con este tema. Es una resolución que lógicamente requiere una intervención o una instancia nacional. Durante algún tiempo, durante el 2020 estuvo cubierto, después hubo una ampliación, ahora se había dejado de cubrir, hay un planteo relacionado que tiene que resolverse en el ámbito nacional porque es un planteo que se está dando. Básicamente depende también eso de una cuestión presupuestaria que tiene que ver con la atención de lo que les estaba mencionando, digamos. Centralmente durante los días de aislamiento el salario no lo paga el empleador, sino que lo tiene que pagar la RT, y de allí el planteo y la cuestión presupuestaria que tiene que resolverse en el ámbito nacional. Hay cantidad, pero parvas de mensajes. Claro, eso, ahí también apelemos un poco a cómo salimos de esta situación. Cuando se introducen normas restrictivas, cuando se introduce el pase sanitario, cuando se habla del aislamiento a cumplir, es porque, en definitiva, si colectivamente cumplimos con esas normas, no quiere decir que no haya contagio, pero tenemos mayor posibilidad de salir más rápido, digamos. Si uno se vacuna, si uno mantiene las normas de higiene, si uno mantiene las normas de aislamiento, tenemos posibilidad de salir más rápido de la situación, porque en general tendrían que disminuir los contagios frente a las prevenciones que se toman. Entonces, apelemos también a lo colectivo, digamos, nuestro mensaje, como sociedad, tiene que ser, bueno, esto es para que estemos mejor, no es para ver quién controla, quién pune, es para que estemos mejor. Entonces, los empresarios, saber que las normas de aislamiento hay que cumplirlas, y si hay una notificación de un trabajador, bueno, ese trabajador tendrá que estar aislado y yo tengo la posibilidad de controlar de que esté diciendo la verdad o no esté diciendo la verdad. Sí. El trabajador lo mismo, ¿no? Es decir, saber que solamente se notifica si realmente está pasando por una situación así. Por supuesto. Y no, digamos, porque si no también se afecta el funcionamiento de la empresa, de la pyme, del comercio. Entonces, digo, un poco de este juego es el que requiere la pandemia, del juego colectivo, digamos. Individualmente no se va a salvar nadie de una pandemia. De hecho, miren lo que pasó con las vacunas que no se repartieron o que no llegaron a países, a determinados países, y sobraban en otras, digamos, porque la salida es colectiva de la pandemia, requiere una actitud colectiva, no actitudes individuales, y ahí tenemos que apuntar. Ministro, sé que hay un decreto que rige hasta el 28 de febrero, falta todavía, pero sí le iba a hacer revisiones, creo que alrededor de 12 días que ya estaríamos cumpliendo. En ese sentido, el panorama parece ser que cambió, se sumaron contagios, superamos día a día el récord de contagios a nivel nacional, también en la provincia de Santa Fe. ¿Se está planteando mayor nivel de restricciones o todavía se sigue evitar lo mayor posible el tema del impacto económico? A ver, nosotros inicialmente pensamos que con el cumplimiento y con prestar atención a las normas que están vigentes es un instrumento que puede tener eficacia y nos puede servir para ir saliendo. Le voy a dar una opinión personal, si se quiere, porque todavía no ha sido discutido, al menos en el ámbito del gobierno. Yo pienso que cualquier medida restrictiva mayor, digamos, que se pueda introducir va a exceder la jurisdicción de una provincia, porque no es solamente Santa Fe la que está aquí afectada, sino que estamos viendo lo que pasa en la Argentina en general con el número de contagios que se están dando. Entonces, lo que pienso es que cualquier medida restrictiva que se vaya a tomar va a tener un andamiaje nacional y no local exclusivamente, digamos. Nosotros la revisión la vamos a hacer
en los próximos días, tal cual como comprometimos. Avisoro que el panorama, lejos de mejorar, no ha sido así, sino que los contagios todavía siguen subiendo y no sabemos cuándo vamos a tener el pico, por lo cual, digamos, no va a haber cambios en el sentido de volver sobre las limitaciones a los eventos masivos, el pase sanitario, las cuestiones que se pusieron para la administración. Digamos, avisoro que hoy en la próxima revisión ese va a ser el piso, ¿no? Sí. Ministro, profesionales de salud que sean contacto estrecho de un COVID positivo y que tengan 3 dosis de vacuna, ¿tienen que ir a trabajar o no en Santa Fe? Las normas para el personal de salud son las normas que conocemos. Si está contagiado tiene que cumplir las normas de aislamiento. Si hay contacto estrecho sin síntomas, digamos, en principio se aplican las normas que se aplican para el resto de la ciudadanía. Hay alguna situación en particular por el tipo de trabajo en que se hace y para ver qué tipo de contacto estrecho estamos hablando, y se lo está monitoreando muy de cerca en los sectores públicos, porque es un personal muy esencial, porque es un personal que tiene 3 dosis de vacunación y porque es un personal que trabaja con una protección particular dentro del ámbito, digamos. Pero en principio la norma rige para el personal de salud tal cual como rige para el resto de los ciudadanos. En eso no hay una distinción. Si se quiere, se está mirando particularmente por la necesidad de contar con esos profesionales, de discernir, sobre todo cuando no hay síntomas, de qué hablamos cuando hablamos de contacto estrecho, cuáles son las características, ver si se puede, digamos, de alguna manera contar con algún personal que no presente síntomas y que haya tenido un contacto esporádico y no un contacto que pueda determinar que está en situación de infección, pero las normas son exactamente las mismas que para el resto de la ciudadanía. O sea que ante una situación de emergencia, un profesional de la salud con 3 dosis, siendo contacto estrecho de un positivo, si hay una situación de alta demanda y de emergencia, tiene que ir a trabajar. Caso por caso. No, se analiza caso por caso y se ve, digamos, si la situación amerita o no, pero eso se resuelve caso por caso y en el ámbito de cada sector. La norma general es que la misma que existe para la ciudadanía existe para el personal de salud. Apelando a su vasta trayectoria en materia legal, laboral, le traslado lo que está planteando toda la gente, digamos, la diferencia entre lo ideal y lo real. Lo ideal es lo que usted planteó, que el empleado tiene que notificar si está enfermo y el empleador tiene que corroborar si está enfermo. Lo real es que nos están diciendo que nadie sabe qué hacer, nos están bombardeando, y la pregunta sería para llevar claridad a la gente. Primero, ¿cuál es la vía correcta para notificar a tu empleador que estás cursando COVID o que sos contacto estrecho? ¿Cuál es la vía ideal? La notificación que establece la ley no es una notificación con determinadas características. Es decir, puede ser, de hecho, cuando hay enfermedad, en muchas empresas el aviso es hasta telefónico. WhatsApp, teléfono, mail. Cualquier notificación es una notificación que va a cumplir con los requisitos que tiene la ley, digamos. Y lo otro. Eso, sí. Y suponiendo que el empleado haga esto, que notifique, y el empleador, no encuentre la respuesta que está esperando, que haya ¿qué tiene que hacer el empleado frente a una postura del empleador que lo haga ir a trabajar igual? Con la notificación de la enfermedad, el trabajador no tiene que ir a trabajar, digamos, claro. Está notificando una situación de enfermedad. El que va a estar en infracción va a ser el empleador, digamos. ¿Y qué hace después entonces hay otra cuestión de aplicación, después hay otra cuestión de aplicación del derecho, ¿no? Cómo se reclama, digamos. Claro. Pero en principio lo que corresponde es que todos nos ajustemos a lo que dice la norma. La norma prevé esta situación y prevé concretamente una facultad de control para el empleador. El empleador, y esto en realidad sucede, no estoy diciendo algo que no sucede, el empleador o tiene un servicio de higiene y seguridad propia o contrata empresas que se dedican a
al tema de salud laboral y hacen las inspecciones y van a la casa del trabajador, digamos. El empleador tiene todas las facultades para controlar lo que el trabajador le está notificando, digamos. Sí. Entonces, esta es la previsión de la norma. Y para el caso de la enfermedad COVID no existe una legislación diferente para esto. Claro. ¿Verdad? Entonces, después habrá otra cuestión que tiene que ver con cómo se hace valer el derecho. Pero si un trabajador está enfermo de COVID, no tiene que ir a trabajar. Y tiene que notificar y no tiene que ir a trabajar por más que el empleador se enoje concretamente, porque eso es lo que está previsto normativamente y el empleador podrá notificar. Y si la situación no está o la notificación es falsa o no responde, tendrá también facultad para sancionar. Claro. Totalmente. Doctor, le agradecemos muchísimo, fue muy claro y muy necesaria esta charla, así que le agradecemos estos minutos. No, a ustedes, saludos nuevamente. Hasta luego. El ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pucineri, que me parece fue muy importante para aclarar en materia de derecho legal laboral cómo actuar frente a este tipo de situaciones, ¿no? Sí, me parece que fue clarísimo. Sí. Bueno, hay que notificar los síntomas, hay que notificar si sos COVID, hay que notificar si sos contacto estrecho de alguien y bueno, el empleador en este caso es el que tiene que corroborar. 10:43. En Aire de Santa Fe, las noticias primero, siempre. Tiziano Restobar los espera en su nueva dirección, Castelli 1745. Todos los días desde las 18 horas y también de jueves a domingo.